Los profundos conocimientos de Carl Jung sobre la psicología humana han sido útiles para descubrir emociones ocultas y conflictos internos en las relaciones. En este vídeo hablaremos sobre las señales de que alguien cercano a ti te odia en secreto, según Carl Jung. 1. Definición y base psicológica del odio latente. El odio oculto es una emoción que los individuos a menudo no perciben conscientemente, pero que se revela sutilmente en su comportamiento y actitudes. Carl Jung analizó en profundidad cómo las emociones reprimidas en el subconsciente de las personas pueden afectar el comportamiento superficial y las relaciones. En este contexto, el odio oculto no suele expresarse directamente, sino que hace que los sentimientos negativos que existen en el mundo interior de la persona salgan a la superficie de diferentes maneras. Debido a que estas emociones a menudo no son compatibles con el yo consciente de las personas, es difícil reconocerlas o admitirlas. Según Jung, la represión de emociones negativas fuertes como el odio es un mecanismo de la psique humana. La mente consciente evita reconocer tales sentimientos porque el odio es visto como una emoción que va en contra de las normas sociales y la moralidad individual. Sin embargo, estos sentimientos no desaparecen, se acumulan en el subconsciente y eventualmente se manifiestan indirectamente a través de diversas reacciones conductuales y emocionales. La base psicológica del odio oculto está estrechamente relacionada con el concepto de Jung de la sombra. Jung creía que cada individuo tiene un aspecto de sombra dentro de sí que alberga emociones y pensamientos reprimidos que no son socialmente aceptados. Esta sombra es diferente del yo ideal que el individuo se presenta al mundo exterior. La gente a menudo no reconoce estos aspectos oscuros y trata de suprimirlos. Pero estas emociones reprimidas de alguna manera salen a la luz, a veces sin que nos demos cuenta. El odio latente puede ser una manifestación de la sombra. En otras palabras, una persona proyecta sus conflictos internos y emociones negativas sobre los demás y los tiene como blanco. Esta reflexión suele ser un proceso inconsciente, y la persona no es consciente de ello, aunque sienta odio directamente. Según Jung, la característica más distintiva del odio oculto es que la persona no reconoce abiertamente este sentimiento. Esto suele ser un síntoma de algún tipo de conflicto interno. El individuo siente el odio que siente hacia alguien y al mismo tiempo reprime este sentimiento. Este tipo de dualidad emocional crea un profundo malestar en el individuo. Porque, por un lado, hay emociones socialmente aceptadas, como el amor y el respeto, y por otro lado hay emociones inaceptables, como el odio y la ira. Otra forma en que puede surgir el odio subconsciente es a través de un mecanismo de defensa llamado proyección. Jung afirmó que en el proceso de proyección, los individuos proyectan sus propios sentimientos y características negativas sobre los demás. En este caso, en lugar de aceptar el sentimiento de odio dentro de uno mismo, la persona culpa de este sentimiento a las personas que le rodean. Por ejemplo, la crítica constante de una persona hacia los demás puede ser en realidad una expresión de la ira que existe en su mundo interior. Este mecanismo permite al individuo intentar resolver su conflicto interno en cierta medida, dirigiendo indirectamente sus sentimientos de odio hacia otra persona. Sin embargo, vista desde fuera, esta situación no refleja claramente la agitación y la tensión emocional que hay dentro de la persona. El odio oculto puede permanecer oculto de esta manera, a través de comportamientos como una actitud crítica constante, menospreciando y devaluando a las personas. El odio latente es la expresión de emociones negativas que son rechazadas por la mente consciente de una persona, pero que aún son parte de su estructura psíquica. Estos sentimientos no son reconocidos ni demostrados directamente por la persona. Sin embargo, solo puede manifestarse en comportamientos, actitudes y actitudes indirectas, reflejadas hacia los demás. Los análisis de Jung sobre este tema nos ayudan a comprender la complejidad de la psicología humana
y cómo los procesos subconscientes de nuestro mundo interior afectan el comportamiento en las relaciones. El odio oculto es resultado de este conflicto interno y de las emociones reprimidas, y el individuo debe emprender un viaje interior para poder reconocer y aceptar esta emoción. 2. Signos de odio latente en la conducta humana. El odio latente no suele revelarse de forma directa, más bien se manifiesta de formas más sutiles e indirectas en el comportamiento humano. Según Carl Jung, las emociones reprimidas en el subconsciente de las personas no se manifiestan directamente, sino a través de actitudes y comportamientos superficiales. Una persona puede no mostrar abiertamente su enojo hacia alguien a quien odia en secreto, pero su comportamiento, lenguaje corporal, palabras y actitudes pueden dar pistas que reflejen este odio. Esta expresión de odio latente puede resultar molesta tanto para la propia persona como para quienes la rodean, pero como este malestar no se expresa directamente, a menudo pasa desapercibido. Según el enfoque psicoanalítico de Jung, estos comportamientos suelen ser el resultado de un mecanismo de defensa inconsciente, en el que el individuo no se siente preparado para expresar este odio o evita reconocer estos sentimientos. Una de las señales más comunes del odio encubierto es la crítica constante y el comportamiento menospreciador. Una persona hace comentarios negativos repetidamente o intenta menospreciar a alguien cercano, pero estas críticas generalmente se hacen de manera sutil en lugar de hacerlo de manera abiertamente odiosa. Jung afirma que las personas reprimen las emociones que son incompatibles con su ser consciente. Por lo tanto, en lugar de un sentimiento directo de odio, se puede utilizar la crítica como mecanismo de defensa. Una persona que siente odio oculto a menudo se distancia emocionalmente y crea distancia en la comunicación. Al principio esto puede parecer un enfriamiento normal, pero cuando se vuelve persistente, puede interpretarse como un esfuerzo consciente de la persona por ocultar el odio. Según Jung, a veces las personas se retiran conscientemente de las relaciones cercanas porque les ofrecen la oportunidad de suprimir sus conflictos internos y sus emociones ocultas. El enfriamiento emocional puede manifestarse a través de conductas como permanecer en silencio todo el tiempo, retirarse de la comunicación y después de un tiempo, no hacer sentir la presencia de esas personas. Este tipo de comportamiento muchas veces no se reconoce conscientemente porque, aunque la persona puede estar emocionalmente distante, puede no entender del todo por qué. Los comentarios sarcásticos tienen como objetivo ejercer presión sobre la relación y neutralizar emocionalmente a la otra persona. Esto puede ser un indicio de qué tan fuerte es el odio secreto en la mente de una persona. Otro punto a destacar es la disminución de la confiabilidad. Esta expresión de odio oculto puede sacudir el estado emocional, la confianza y la sensación de seguridad de la otra persona. Por ejemplo, una persona constantemente rompe promesas hechas a otra o es perezosa a la hora de cumplir con sus responsabilidades. Esto no es una expresión directa de odio, sino más bien una manifestación indirecta del propio odio al socavar la confianza de la otra persona. Finalmente, otro síntoma del odio encubierto es la manipulación emocional. Una persona puede mostrar continuamente un comportamiento manipulador hacia alguien a quien odia en secreto. Esta puede ser una conducta que la persona realiza sin darse cuenta, pues muchas veces la manipulación se hace con una intención oculta y desde fuera puede parecer un comportamiento inocente. Según Jung, estos comportamientos pueden ser una forma indirecta que utiliza una persona para resolver sus conflictos internos. La manipulación puede ocurrir como un esfuerzo por controlar a la otra persona en situaciones en las que ésta se siente vulnerable. Estas acciones manipuladoras, que son fruto de un odio oculto, suelen tener como objetivo controlar la relación y dejar una huella en el mundo emocional de los demás. Las señales de odio oculto a menudo pasan desapercibidas porque sus expresiones son sutiles. Sin embargo, si una persona muestra constantemente un comportamiento condescendiente, crítico,
frío y manipulador hacia las personas que le rodean, estas son señales importantes que indican un odio oculto en su subconsciente. Como Jung señaló en sus obras, estas emociones son emociones que los individuos ocultan a su yo consciente, pero que aún así se reflejan en su comportamiento. Estas conductas a menudo surgen como expresión de conflictos internos y emociones reprimidas de las que la persona ni siquiera es consciente. 3. El trasfondo psicológico del odio oculto, proyección y sombra. Para comprender el trasfondo psicológico del odio oculto, es necesario examinar en profundidad dos de los conceptos importantes en el psicoanálisis de Carl Jung: proyección y sombra. Estos conceptos de Jung nos ayudan a entender cómo las emociones reprimidas de las personas en su subconsciente se convierten en manifestaciones externas. El odio latente a menudo se moldea y revela a través de estos dos mecanismos psicológicos. Podemos entender más claramente el origen del odio oculto si consideramos los conceptos de proyección y sombra, porque juegan un papel importante en la transferencia de emociones reprimidas e inconscientes en el mundo interior de una persona a los demás. Una proyección es uno de los conceptos más conocidos de Jung y significa que las personas proyectan sus conflictos internos, emociones negativas y características indeseables hacia los demás. Este mecanismo psicológico está relacionado con el deseo de los individuos de ver más allá del malestar y los miedos de su mundo interior. Según Jung, el subconsciente de las personas proyecta hacia el mundo exterior aspectos de sí mismas que les resulta difícil aceptar, percibiendo estas incomodidades como una amenaza externa. Así se desarrolla el odio oculto. Una persona puede no darse cuenta o no aceptar los sentimientos negativos que tiene hacia alguien en su mundo interior. Sin embargo, estos sentimientos continúan existiendo en el subconsciente y esta persona proyecta este odio hacia los demás sin darse cuenta. Por ejemplo, una persona puede expresar su odio secreto hacia otra persona diciendo que ésta siempre está enojada o es egoísta. Sin embargo, estas características pueden estar presentes de forma latente en esa persona. La reflexión es el intento del individuo de resolver sus conflictos internos proyectándolos al mundo exterior. Así, la expresión del odio oculto ayuda a evitar tomar conciencia del odio que uno esconde dentro de sí al criticar y juzgar los rasgos negativos de los demás. El concepto de sombra-bias de Jung se refiere a aspectos de una persona que son incompatibles con su ser consciente, son rechazados, reprimidos y generalmente no aceptados. La sombra contiene rasgos reprimidos que no se ajustan a las normas sociales ni a los valores morales personales de las personas. Estas características pueden ser emociones negativas, comportamientos no deseados, miedos y deseos. La dificultad de Jung para reconocer la sombra proviene del hecho de que es una parte fundamental de la identidad de las personas. Las sombras son obstáculos que limitan la libertad del individuo, impidiéndole comprender su identidad y encontrar el equilibrio interior. El odio latente puede ser parte de estos obstáculos. Mientras la persona intenta constantemente verse como honesta y bien intencionada hacia otra persona, suprime el odio y la ira en su subconsciente. Sin embargo, estas emociones reprimidas se reflejan hacia el exterior de forma indirecta y secreta. Aquí surge la característica más importante del odio latente. Una persona puede sentir odio hacia otros, pero no quiere afrontarlo, porque este odio refleja los propios conflictos internos, miedos y deseos reprimidos de la persona. Jung sostiene que sin reconocer la sombra, una persona no puede realizarse plenamente. El odio encubierto es el resultado de que los individuos nieguen la sombra y no reconozcan conscientemente estos sentimientos de odio. Sin confrontar su sombra en su mundo interior, una persona continúa expresando sus emociones reprimidas conscientemente, lo que hace que el odio oculto salga como comportamientos sutiles, manipuladores y destructivos hacia los demás. En el trasfondo del odio oculto, los conceptos de proyección y sombra
se erigen como procesos psicológicos que se complementan entre sí. El reflejo es la expresión indirecta del odio y la ira reprimidos en el mundo interior del individuo, proyectándolos hacia los demás. La sombra contiene emociones, deseos y miedos que no están en armonía con el ser consciente, y esta sombra es la base del odio oculto. Desde la perspectiva de Jung, el origen del odio latente está ligado al proceso de confrontar y aceptar estas emociones reprimidas. A menos que las personas enfrenten sus sombras y resuelvan sus conflictos internos, el odio oculto y otras emociones negativas seguirán teniendo un impacto en sus vidas. Este proceso solo puede mejorar cuando los individuos hacen las paces con su mundo interior y se comprenden a sí mismos. 4. Diferencias entre conductas conscientes e inconscientes. Las diferencias entre los comportamientos conscientes e inconscientes son uno de los conceptos más fundamentales del psicoanálisis de Carl Jung y están profundamente arraigados en la psicología humana. Según Jung, las personas están moldeadas no solo por lo que piensan y perciben conscientemente, sino también por las emociones que reprimen inconscientemente y de las que no son conscientes. La dinámica entre estas dos áreas diferentes puede influir enormemente en el comportamiento de una persona. Las emociones negativas, como el odio oculto, a menudo toman forma de manera subconsciente, y el individuo no las reconoce ni las reconoce directamente. Sin embargo, estas emociones pueden expresarse de diversas maneras a través de la interacción de comportamientos conscientes e inconscientes. Las conductas conscientes son acciones de las que una persona es plenamente consciente, realiza de forma reflexiva y por propia voluntad. Estos comportamientos están directamente relacionados con los procesos mentales y los estados emocionales de la persona. Según Jung, los mundos conscientes de los individuos están determinados por las imágenes, creencias, valores y objetivos personales que tienen sobre sí mismos. Las conductas conscientes se realizan de una manera que generalmente es consistente con las normas morales y sociales, de la manera esperada por la sociedad y el entorno del individuo. Una persona realiza estas acciones de forma reflexiva y teniendo en cuenta sus propios intereses y los de los demás. Por ejemplo, cuando una persona ayuda a un amigo, generalmente realiza esta acción con emociones conscientes como amor, compasión o ayuda. Aquí el individuo conoce plenamente tanto el propósito como el resultado de este comportamiento, y es una acción que está bajo el control del individuo. Sin embargo, las conductas inconscientes ocurren bajo la influencia de emociones, pensamientos, deseos o miedos subconscientes de los que la persona no es directamente consciente. Jung creía que había muchos factores inconscientes y conflictos internos reprimidos dentro de la mente humana. Estos factores inconscientes reflejan a menudo sentimientos que la persona normalmente tiene dificultades para aceptar o que le dan miedo. El odio latente también es un proceso inconsciente. La persona alberga un odio secreto hacia otra persona, pero no siente ni reconoce directamente esta emoción. Estas emociones reprimidas se manifiestan de forma indirecta, en conductas inconscientes sin salir de la conciencia. Por ejemplo, una persona puede acercarse a un amigo de manera amorosa, pero en realidad, inconscientemente, alberga sentimientos de ira o celos hacia ese amigo. Sin embargo, esta persona no es consciente de estos sentimientos. Aunque el individuo cree que está mostrando amor y comprensión hacia la persona cercana a él, en realidad puede estar acumulando una ira secreta detrás de estos sentimientos. Las diferencias entre los comportamientos conscientes e inconscientes afectan no solo las acciones de los individuos, sino también sus estados emocionales y de ánimo. Jung argumentó que estas diferencias entre los mundos consciente e inconsciente eran extremadamente importantes para el desarrollo espiritual y la salud del individuo. La persona no puede expresar estos sentimientos contradictorios porque no los acepta conscientemente. Cuando emociones como el odio latente son incompatibles con la conciencia de un individuo, normalmente se almacenan en el subconsciente y se expresan indirectamente. Esto crea inconsistencia y tensión
que se hacen evidentes en las actitudes, comportamientos y relaciones de la persona. Jung sostiene que el individuo debe reconocer estas inconsistencias y confrontar las emociones ocultas en el subconsciente. Solo de esta manera se pueden resolver los conflictos a nivel consciente e inconsciente, y se puede alcanzar la paz interior. Las diferencias entre los comportamientos conscientes e inconscientes nos ayudan a comprender cómo se manifiestan los conflictos internos y las emociones ocultas de una persona. El odio latente puede estar encubierto a nivel consciente por emociones positivas como el amor o el respeto, pero debajo de estas emociones hay comportamientos indirectos y encubiertos que expresan el odio subconsciente. Según Jung, tomar conciencia de este conflicto es fundamental para el desarrollo psicológico y la salud de una persona. A medida que una persona logra el equilibrio entre estos comportamientos conscientes e inconscientes, puede encontrar la paz interior y autorrealizarse verdaderamente. 5. Cambios en la comunicación y retraimiento emocional. El odio encubierto es un estado emocional que se hace evidente con el tiempo, especialmente en las relaciones cercanas, pero que generalmente se manifiesta de formas muy sutiles e indirectas. Este tipo de odio puede no ser directamente evidente en las expresiones verbales o conductuales de una persona. Sin embargo, uno de los síntomas más obvios son los cambios en la comunicación y el retraimiento emocional. Según la comprensión psicológica de Carl Jung, estos comportamientos son formas que tienen los individuos de expresar sus conflictos internos y presiones subconscientes. La forma en que el odio oculto se refleja de una persona a otra y crea cambios en las relaciones mutuas afecta profundamente los vínculos emocionales y el comportamiento de las personas entre sí. Cuando las personas están en armonía emocional entre sí, hablan con comprensión y respeto entre sí. Sin embargo, cuando el odio latente entra en juego, comienzan a surgir contradicciones y desarmonías en esta comunicación. Al comunicarse con otros, una persona puede mostrar, sin saberlo, una actitud distante, fría o emocionalmente distante. Según Jung, la psique humana percibe sutilezas más allá de la comunicación verbal. Por lo tanto, cuando se inicia una especie de atracción emocional entre dos personas, los cambios en la comunicación se hacen más evidentes. Cuando una persona siente odio hacia otra, oculta este sentimiento detrás de palabras en lugar de expresarlo directamente. El tono de voz, la mirada, las expresiones faciales e incluso las posturas pueden ser señales de que se expresa este odio subconsciente. Tal comportamiento indica la existencia de distancia emocional y hostilidad silenciosa. Sin ningún ataque verbal ni crítica abierta, la persona se expresa de una manera más distante, fría y desinteresada. Incluso si la otra persona no nota estos comportamientos, puede sentir este cambio a un nivel subconsciente. Con el tiempo, este tipo de comunicación puede hacer que el vínculo entre dos personas se debilite, provocando que el vínculo emocional se rompa. El retraimiento emocional es otro síntoma importante del odio encubierto. Jung señala que, cuando las personas no confrontan las emociones reprimidas en su subconsciente, proyectan estas emociones hacia otros, y esta proyección a menudo conduce a tensión interna y distanciamiento. El retraimiento emocional ocurre como resultado de sentimientos negativos que una persona tiene hacia otra persona. Una persona gradualmente se vuelve menos interesada y fría hacia otra persona con la que inicialmente era emocionalmente cercana. Una persona puede tener dificultades para comunicarse con otra debido al retraimiento emocional, lo que puede perturbar aún más la relación. El odio consciente hacia alguien generalmente no se expresa a través de un conflicto directo o una expresión abierta. En cambio, estos sentimientos se manifiestan de forma más sutil, a través de cambios en la comunicación y en el comportamiento, como el retraimiento emocional. Jung afirma que una persona proyecta su odio oculto hacia los demás sin darse cuenta,
y estos sentimientos crean efectos negativos a largo plazo en las relaciones. A medida que la persona tiene dificultades para aceptar estos sentimientos negativos en su mundo interior, estos sentimientos se vuelven más profundos y se reflejan más frecuentemente externamente, como falta de comunicación y distancia emocional. Este tipo de comportamiento puede pasar desapercibido al principio, pero con el tiempo altera la dinámica fundamental de la relación. Las personas sienten que el vínculo emocional entre ellos se está debilitando, pero puede que les resulte difícil comprender con precisión la razón de ese debilitamiento. Esta es una de las características más insidiosas del odio encubierto y del retraimiento emocional. Los cambios en la comunicación y el retraimiento emocional, que son síntomas de odio oculto, son factores importantes que impiden las relaciones saludables entre dos personas. Según Jung, estas emociones a menudo surgen de formas más sutiles e indirectas, como expresiones de ira y odio reprimidos en el subconsciente. Sin darse cuenta y aceptar estos sentimientos, la persona aumenta gradualmente la distancia en la comunicación y debilita los vínculos emocionales en la relación. Bajo la influencia del odio oculto, una persona experimenta un grave malestar y desarmonía, tanto en su mundo interior como en sus relaciones con los demás. Este proceso afecta negativamente tanto a la salud mental de los individuos como a sus relaciones sociales. 6. Formas de afrontar y recuperarse de esta situación. El odio oculto se manifiesta como expresión de conflictos profundos y emociones reprimidas en el subconsciente de las personas. Esta situación al principio pasa desapercibida, pero con el tiempo crea distancia entre los individuos, mina la confianza y conduce al debilitamiento de las relaciones. En el psicoanálisis de Carl Jung, confrontar el subconsciente del individuo y resolver los conflictos internos es de importancia crucial para la curación psicológica y las relaciones saludables. Al comprender los efectos del odio oculto, es posible afrontar la situación y lograr la curación. Pero este es un proceso que solo requiere un esfuerzo consciente. Se trata de confrontar nuestros impulsos, sentimientos y comportamientos internos y familiarizarnos con nuestro propio lado oscuro, nuestra sombra, como la llama Jung. Crear conciencia interior es el primer paso para abordar el odio oculto. Una de las sugerencias más importantes de Jung es que los individuos reconozcan y acepten sus emociones subconscientes. Uno de los aspectos más peligrosos del odio encubierto es que a menudo el individuo no lo reconoce conscientemente. La gente tiende a suprimir las emociones negativas como el odio, porque a menudo dichas emociones no son aceptadas ni bienvenidas. Enfrentar y liberar las emociones reprimidas es otro paso importante en el proceso de curación. Según las teorías de Jung, a medida que las personas intentan lidiar con las emociones reprimidas, éstas se acumulan en el subconsciente y se vuelven más fuertes con el tiempo. Esto puede afectar negativamente la salud mental de una persona, especialmente cuando hay emociones involucradas como el odio oculto. Por lo tanto, afrontar y aceptar dichos sentimientos es una de las piedras angulares del proceso de curación psicológica de un individuo. Enfrentar emociones reprimidas puede ser aterrador y desafiante. La empatía significa tratar de comprender las perspectivas de los demás y escucharlos más profundamente. Este proceso permite a una persona no solo comprenderse mejor a sí misma, sino también tener una mayor apreciación por los mundos emocionales y las luchas de los demás. El odio hacia los demás a menudo surge de su dolor o miedo invisible. Desarrollar la empatía puede ayudar a expresar estas emociones de una manera más saludable y transformar estas energías negativas. Reexaminar nuestros propios valores internos es otra forma importante de abordar el odio latente. Según Jung, la autoconciencia de los individuos está relacionada no solo con los pensamientos conscientes, sino también con valores subconscientes, creencias y prejuicios personales. El odio latente a menudo ocurre en el punto en que una persona no puede reconciliarse con sus propios valores internos, creencias o normas sociales. A medida que una persona se pregunta
cuán justificado o injustificado es su odio hacia alguien, comienza a comprender los conflictos de valores que se encuentran en lo profundo de estos sentimientos. En este sentido, es importante que la persona trabaje la autoestima en su mundo interior. El odio oculto hacia los demás puede en realidad tener su origen en una situación incompatible con los propios valores. Por lo tanto, al cuestionar estos valores, uno puede vivir una vida más armoniosa y saludable. Trabajar la autoestima significa conocer tu valor, establecer tus propios límites y respetar tus propias necesidades emocionales. Este proceso permite que el odio oculto dé paso a una estructura emocional más sana y constructiva. El perdón no debe extenderse solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Perdonar nuestros propios conflictos internos y odios es el comienzo de la verdadera sanación y la paz interior. Deshacerse de los efectos del odio oculto y sanar esta condición requiere tiempo y un profundo trabajo interior. Según Jung, los procesos de conciencia interna, empatía, trabajo de autoestima, perdón y liberación emocional permiten al individuo lidiar con el odio latente y alcanzar un estado psíquico saludable y equilibrado. Enfrentar el odio oculto nos ayuda a construir una relación saludable no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Este proceso es un paso importante tanto hacia la recuperación individual como hacia el establecimiento de relaciones más saludables con los demás. En este vídeo hablamos sobre las señales de que alguien cercano a ti te odia en secreto, según Carl Jung. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Gracias.